Buen día. En esta oportunidad hago entrega de la tarea número 1 de la materia Estructura Organizacional de la especialización en Gerencia de Talento Humano, presentado por Angeli Getial Vaca. ¿Qué es organización? Organización es el instrumento regulador del comportamiento organizacional por medio de estrategias, estructura, culturas y sistemas. Cuando hablamos de estrategias, nos referimos a las metas de la organización y la manera en cómo éstas se van a alcanzar. A las estructuras nos referimos a la división de esas tareas que determinan las posiciones de los miembros de la organización y la relación entre ellos. Los sistemas son las condiciones y acuerdos relacionados con la manera en que se van a manejar los diferentes procesos de la organización. Y finalmente, la cultura nos habla sobre la combinación de las opiniones, los valores y las normas de los miembros de la organización. ¿Qué es estructura organizacional? Es representada por un organigrama formal que muestra las relaciones de autoridad, grupos de trabajo, áreas, líneas de responsabilidad y las relaciones internas entre, entre la mano de obra y quienes las coordinan. Tipos de estructura organizacional. Encontramos 4 tipos de estructura organizacional. Una de ellas es la funcional, que se divide la organización por especialidades para lograr la mayor eficiencia y la disminución de costos. También hablamos de la estructura divisional. Esta estructura frecuentemente se usa cuando las empresas tienen diferentes líneas de productos. Las distintas líneas tienen una unidad de mando o una estructura funcional propia. Cuando hablamos de una estructura horizontal, hablamos de aquellas empresas que son modernas y vienen cambiando de esas estructuras rígidas a una estructura horizontal donde permiten que los colaboradores sean más empoderados y puedan tomar y aportar a las decisiones de la compañía. Hablamos también de estructuras matriciales, que son agrupaciones de los recursos humanos y materiales que son asignados de una forma temporal a unos proyectos y finaliza cuando el proyecto está por terminado. ¿En qué tipos de entornos se desarrollan las organizaciones? Entornos directos, que hablaríamos también de macroentornos, se relacionan con el entorno macro de la organización. La organización no puede influir en estos factores, pero debe adaptarse a ellos de manera permanente. Hablamos del factor económico, del factor político, del factor social, tecnológico, factor ambiental y factor demográfico. Por otra parte, podemos hablar de los entornos indirectos o microentornos, que son factores inherentes al trabajo de la organización e influyen en la consecución de los objetivos de la empresa. Hablamos como la cultura corporativa, el factor organizacional, los diferentes procesos, el factor del personal que trabaja en la empresa, el factor de la tecnología que es utilizada, el factor de los recursos físicos, de los activos. ¿Cuáles son los factores que más afectan la estructura? Es indispensable para cualquier tipo de estructura organizacional tener en cuenta los siguientes enfoques o factores determinantes, también llamados como factores contingentes o situacionales. Hablamos de la tecnología que elige la empresa para trabajar. La tecnología puede servir de ciclo largo para los procesos productivos como mediación y como un uso para maximizar la producción de los diferentes productos que tiene el mercado. También hablamos del entorno, el entorno que rodea a la organización, la influencia del ambiente social, cultural, físico, geográfico, la economía, la competencia de la empresa. Hablamos de las metas de la organización. La estrategia de la organización es la fuente inicial para poder dar orden a la estructura y cómo será su funcionamiento. El tamaño de la empresa es muy importante poder entenderlo y afectará de manera directa a la estructura. Es necesario entender la capacidad física, el personal, los insumos o productos y los activos
para saber cómo esto definitivamente afectará la estructura organizacional. También hablamos de la imitación a otras organizaciones. Es importante tener en cuenta en dónde se va a desarrollar la empresa, en qué sector y tener muy en cuenta qué empresas del mismo sector han sido un caso exitoso y poder replicar estas estructuras organizacionales. ¿Qué se entiende por estructura organizacional por funciones y la estructura organizacional por procesos? Cuando hablamos de estructura por funciones, la organización por funciones reúne en un departamento a todos los que se dedican a una actividad o varias que estén relacionadas, que se denomina funciones. Es el tipo de estructura organizacional que aplica el principio funcional o principio de la especialización de esas funciones para cada tarea. Cuando hablamos de estructura por procesos, hablamos de una gestión centrada en la entrega final de los productos y los servicios que realizan a través de procesos a lo largo de la cadena de valor. De esa manera, el propósito de la estructura por procesos es evitar una gestión basada en departamentos separados. Esas fueron las referencias por la cual basé mi tarea. Espero haya sido de utilidad para cada uno de ustedes. Muchísimas gracias.